En el corazón de las tradiciones hebreas, la edificación y posterior destrucción del primer y segundo templo de Jerusalén ocupan un lugar de significación profunda. El primer templo, también conocido como el Santuario Primigenio de Jerusalén, solo es mencionado a través de las páginas del Antiguo Testamento, el cual revela que su construcción fue ordenada por el rey Salomón en el año 957 a.C. Este templo, erigido como un monumento a la fe y la devoción, fue demolido por los babilonios 370 años después, marcando un antes y un después en la historia del pueblo judío. Tras esta devastación, los judíos experimentaron el exilio en Babilonia, un periodo de cautiverio que finalizó con su retorno a Jerusalén. Este retorno fue posible gracias a Ciro II el Grande, quien tras derrotar al imperio babilónico, autorizó y apoyó la reconstrucción del templo en el mismo sitio que el anterior. A diferencia del primer templo, del segundo templo sí se conservan evidencias arqueológicas y documentales, tanto bíblicas como extrabíblicas, que atestiguan su existencia y eventual destrucción a manos de los romanos en el año 70 después de Cristo. Este vídeo se adentrará en las vicisitudes que rodearon la construcción del segundo templo de Jerusalén, así como en las circunstancias dramáticas que culminaron en su destrucción durante la revuelta judía y la posterior caída de Jerusalén bajo el yugo romano. A través de los relatos del historiador judío romano Flavio Josefo, testigo presencial de estos hechos, exploraremos estos momentos cruciales de la historia. Según narra la Biblia, fue el rey Salomón quien estableció el primer templo de Jerusalén en el año 957 a.C. Este acto de fe, predestinado por el deseo del rey David de erigir un templo para albergar el Arca de la Alianza, culminó con la elección del Monte del Templo como su ubicación. Aunque a David se le negó el privilegio de construir el templo debido a las guerras que había librado, fue su hijo Salomón quien realizó este deseo, colocando el Arca de la Alianza en el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado del templo, un recinto cerrado sin ventanas. Durante 370 años, el primer templo, o Templo de Salomón, fue el centro de la vida religiosa en Jerusalén hasta su destrucción en el año 586 o 587 a.C. por el rey babilónico Nabucodonosor II. Esta tragedia marcó profundamente a las tres grandes religiones abrahámicas y envolvió al primer templo en un manto de misterio, ya que solo se conoce por las escrituras del Antiguo Testamento, sin menciones en relatos extrabíblicos ni evidencias arqueológicas que confirmen su existencia física. El retorno de los judíos exiliados desde Babilonia y la reconstrucción del segundo templo simbolizaron no solo la resiliencia, sino también el renacimiento espiritual del pueblo judío. Esta nueva etapa comenzó con la llegada de 42.360 judíos liderados por Zorobabel, quienes emprendieron el arduo viaje de regreso a Jerusalén para reconstruir su lugar más sagrado. A pesar de las dificultades, incluido el rechazo de la ayuda ofrecida por los samaritanos y las interrupciones en la construcción, el segundo templo finalmente se completó en el año 516 a.C. bajo el auspicio del Imperio Persa. Tras la finalización del segundo templo, los judíos de Jerusalén experimentaron un período de relativa paz y estabilidad bajo el dominio persa, que se extendió por más de 184 años. Esta era de tranquilidad llegó a su fin con la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C., marcando el inicio de una nueva fase en la historia de Jerusalén. La muerte de Alejandro provocó la división de su imperio entre sus generales, dando lugar al surgimiento del reino seleucida, un imperio helenístico que ejerció una fuerte influencia cultural en la región.
La asimilación de la cultura helenística por parte de los judíos provocó tensiones internas entre aquellos que adoptaron las nuevas costumbres y los adherentes a las tradiciones judías ortodoxas. La imposición de restricciones a las prácticas religiosas judías por parte de Antíoco IV Epífanes exacerbó estas tensiones, desencadenando la revuelta de los macabeos. Este levantamiento no solo restauró la práctica libre de la religión judía, sino que también estableció un reino judío independiente bajo la dinastía asmonea. La relativa independencia de Judea duró hasta que las disputas internas y las guerras civiles atrajeron la atención de Roma, con Pompeyo el Grande conquistando Jerusalén en el año 63 a.C. A partir de entonces, Judea pasó a ser gobernada por procuradores romanos y reyes locales, como Herodes el Grande, quien es conocido por sus ambiciosos proyectos de construcción, incluida la renovación y expansión del Segundo Templo. La gestión de Judea por parte de los romanos, marcada por la corrupción y la opresión, eventualmente llevó a la Gran Revuelta Judía en el año 66 después de Cristo. Los abusos del procurador romano Gesio Floro y la prohibición de los sacrificios en honor al emperador en el templo fueron la chispa que encendió la rebelión. A pesar de los esfuerzos iniciales por parte de los judíos por resistir la opresión romana, la falta de unidad y las divisiones internas entre facciones judías debilitaron su posición. Vespasiano, un general romano, fue encargado por Nerón para sofocar la rebelión, iniciando una campaña que pacificaría Galilea y finalmente cercaría Jerusalén. La tensión dentro de Jerusalén entre grupos moderados y radicales, junto con la sucesión de Vespasiano como emperador de Roma, dejó a su hijo Tito al mando del sitio de la ciudad. En el año 70 después de Cristo, Tito lanzó un asalto final contra Jerusalén durante la celebración de la Pascua judía, aprovechando la ciudad repleta de peregrinos. La brecha en las murallas de la ciudad condujo a la captura de las zonas fortificadas y finalmente al templo, que fue incendiado y destruido, marcando el fin del Segundo Templo y un punto de inflexión en la historia judía. La destrucción del Segundo Templo de Jerusalén no solo fue un desastre para la fe y la identidad judía, sino que también marcó el comienzo de un largo período de dispersión y diáspora para el pueblo judío. Este evento dejó una herida profunda en la memoria colectiva, influenciando la identidad judía hasta nuestros días. Es esencial recordar y reflexionar sobre estos momentos históricos, no solo para honrar la memoria de aquellos que vivieron a través de estos tiempos turbulentos, sino también para aprender de ellos. La historia del Segundo Templo nos enseña sobre la resistencia, la fe y las consecuencias de la división interna.